Pero también se dio un cambio de percepción del ordenamiento territorial en provincia, ¿no? Donde había límites, ¿no? Falta de recursos humanos en provincia y también desigualdades entre territorios. Paralelamente a eso, se reforzó la política de las ciudades medianas, que eran generalmente postergadas, se crearon polos de conversión y sobre todo desarrollo de la innovación a partir de los tecnopolos. Vamos a ver ahora esta cuarta etapa, que es la más interesante, porque a pesar de todo, la crisis mundial afectaba fuertemente. Y cuando hay crisis, los espacios fuertes son los que más resisten y que se fortalecen más. Y entonces eso va a aumentar los desequilibrios. El plan a 2020 de la data de la Delegación al Ordenamiento Territorial tiene un nombre, un lema, ¿no? Que es poner los territorios en movimientos, tratar de generar dinámicas articuladoras e integradoras, porque las acciones sueltas no permiten generar el desarrollo al cual se apuesta. Y yo creo que eso puede ser interesante, porque de un lado, en las bases de las nuevas políticas de ordenamiento y desarrollo, se ve que hay, de un lado, articulación de lo que se ha heredado en materia de acondicionamiento, pero también las dinámicas tienen que ser incluidas. De un lado, hay el discurso que existe, París y el desierto francés, ¿no? Esta zona la más sobrepoblada, también la realidad, ¿no? La estructuración espacial, esta diagonal del vacío, que es el espacio más olvidado, más, ¿no? Marginado, pero también la línea que une el gran puerto de París del norte, Le Havre, con el gran puerto mediterráneo, Marsella, ¿no? La puesta en marcha de un modelo que es una voluntad política, una voluntad nacional. Y para eso generar metrópolis de equilibrio, en torno, pero ustedes ven que todas están en torno a la diagonal del vacío, solamente Tolosa está ahí. Y generar la industrialización de esta zona oeste, que era una zona muy pobre, muy postergada, pero su fuerte era ser cerca al océano, ¿no? Y poder entonces articularse con otros espacios. También considerar las mutaciones del espacio y las distintas dinámicas. Se dio todo un proceso de reflexión participativo donde se trabajó y se reflexionó, se analizó las dinámicas demográficas, no solamente las movilidades crecientes de las poblaciones, pero también todo el sistema de ciudades crecientes, medianas, intermedias, metrópolis, las dinámicas económicas con mundialización, mercado común europeo, como esas dinámicas están insertas en este proceso y dependen mucho de las políticas económicas de la Unión Europea, ¿no? El proyecto LEADER que Francia, España, Italia, varios países beneficiarios, las dinámicas ambientales basadas en equilibrio ecosistémico, eficiencia económica y equidad social, las dinámicas políticas con la descentralización y la generación de democracia local, ¿no? Y ahí vemos que esas dinámicas sobre todo responden a la crisis del centralismo
a la crisis del nacionalismo, la crisis de la legitimación del Estado, ¿no? Ya no es posible un Estado centralista, vertical, como hasta los 90, ¿no? Y la crisis de representatividad. Y eso se nota claramente en el Acta 2 de la descentralización, donde se expresa la necesidad de una organización descentralizada, de colectividades territoriales y locales y de nuevos principios de democracia directa, ¿no? Y la articulación de esas dinámicas, teniendo en cuenta la tensión que existe entre escalas espaciales, el nivel nacional, regional y local, lo que existe, esta dinámica, tensiones también entre integración y diferenciación espaciales, y entre acondicionamiento, pero también protección de los espacios, pero protección de los espacios y también necesidad de, como lo dijo la doctora Josefina Cruz, Francia tiene un modelo de planificación económica, de bonanza económica, ¿no? Y protección de los espacios. Dentro del desarrollo de los territorios a partir de los 90, por primera vez en la historia, actores locales de todo tipo se reunieron para reflexionar y definir un proyecto de desarrollo a medio plazo. Esta dinámica revierte una importante tendencia francesa que consiste a imponer las lógicas desde arriba, ¿no? Las lógicas dadas por el Estado se tenían que aplicar, ¿no? Entonces, el modelo de cohesión respondía a un ideal clásico de justicia, pero esta vez sí que quería aplicarse de manera participativa. Y algo que de repente no pueden ustedes ver, que a pesar de todo, en el 2007, no tengo el último mapa, tenemos los países, esas unidades territoriales reconocidas y las que faltaba todavía por reconocer, ¿no? Y eso era ciertamente un problema, pero el artículo 22 de la Ley Orgánica de Acondicionamiento del Territorio, ¿no? Dice que cuando un territorio presenta una cohesión geográfica, cultural, económica o social, puede ser reconocido sobre la iniciativa de las comunas o de sus agrupaciones, ¿no? Y tienen vocación para constituir un país, pero no un país como el país entendido como unidad territorial la más pequeña. Y cuando no está articulado, no presenta cohesión, ahí viene el problema y hay que lograr nueva demarcación. Los contratos de aglomeración, hay 169 comunidades de aglomeración y 14 comunidades urbanas. Voy a ir rápidamente, ¿no? De un lado, un modelo también de participación. Entonces, anteriormente ustedes han visto el modelo de cohesión, ¿no? Como ideal de justicia, el modelo de participación, que es el ideal de gobernanza, y el modelo de competitividad, que es el ideal de performance o de eficiencia económica que se pretende, ¿no? Y para eso la creación de polos de competitividad y cooperación metropolitana que son concebidos como nuevas herramientas para este desarrollo territorial. Los polos de competitividad, a pesar de todo lo que se podía decir, el país sentía que estaba perdiendo en la escena mundial y se crearon paulatinamente 7 polos mundiales para la competitividad. El Aeroespace de Valle, que es el que muchos de ustedes
han escuchado hablar de Spot Image, etcétera, de todo lo que es detección, todos esos procesos, entre otros, muy técnicos se encuentran ahí. El Lyon Biopol, ¿no? Ahí, que es sobre todo a nivel de medicina, de virología, de seguridad sanitaria, Medicine Paris Region, que es también medical, neurociencias, infectología, Minalogic, que son, ahí es en Grenoble, las soluciones miniaturizadas inteligentes, todo lo que es informática. Luego tienen soluciones comunicantes securizadas de PACA y Systematic en la misma región parisiense. Pero paralelamente a eso, el campo tenía que ser fortalecido y el campo era abandonado. Un país que no tiene desarrollo rural es un país que va a perder poco a poco. Una de las grandes geógrafas francesas, Jacqueline Bourget-Garnier, decía que una ciudad tiene la edad de su campo. Por eso se pensó en crear polos de excelencia rural. Y de acuerdo a 4 ejes: promoción de las riquezas naturales, culturales y turísticas, es decir, el patrimonio, valorización y gestión de los recursos naturales en una perspectiva ambiental, oferta de servicios y acogida de nuevas poblaciones, ¿no? Y producciones industriales y artesanales, servicios locales con uso de tecnologías innovadoras, como los TICs, etc. ¿No? Crear territorios competitivos desenclavando el territorio, porque nuestro problema, como el de muchos países y del Perú en particular, ¿no? Era territorios enclavados. Y ahí tienen a partir de los trenes a gran velocidad, ¿no? Que han competido con los aeropuertos y que han permitido suplir la falta de autopistas muy modernas. El sistema era todavía y es todavía algo obsoleto. Pero también las cooperaciones metropolitanas, ¿no? Que permite motivar la competitividad de las ciudades en el escenario europeo. Muchos proyectos presentados, pero solamente algunos seleccionados, y ustedes pueden ver que los del centro fueron descartados. Es decir, políticamente hay siempre estas dificultades, ¿no? Nuevas tensiones del ordenamiento territorial y que puede ser interesante para nosotros, teniendo en cuenta que tiene que articular 3 ejes: el modelo de competitividad, el modelo de cohesión y el modelo de participación, que está anclado sobre competitividad a partir de polos y redes, el sistema de ciudad, jerarquía, etc. Participación a partir de actores, ¿no? Y participación interactiva y cohesión territorial. Entonces, generalmente va a haber convergencia posible entre unos, pero dificultades entre competitividad y cohesión. A menudo la competitividad es privilegiada y no puede existir competitividad sin cohesión, que es a menudo, y lo vemos en muchas regiones nuestras, ¿no? La falta de conectividad territorial hace que las cadenas productivas no sirven para nada. Tenemos arroz en la selva, pero no puede salir. Se paga siempre o tantos sitios, se pudre los productos. Pero ahí es exactamente lo mismo, ¿no? Voy a pasar rápidamente sobre el escenario europeo, el surgimiento del arco atlántico, que va a reforzar esas brechas entre los vacíos y las zonas más densamente pobladas, para pasar a los escenarios para el desarrollo territorial.